Hicieron la C. Hicieron la C. El profesor está recibiendo en la esquina. De la mitad no recibió ninguno, profe. Profe, pura esquina. Profe, ahí más del 10, profe. Mira que están. Bueno, el resto para que gastaran por si acaso. Bueno, yo puse proteína en la genoma, el DNA, ay, la puse en el bebé, o sea, la cápsula que te trajo. Esta ya se equivocaron. Pero tenemos para la proteína. No tenemos 2 puntos. ¿Quién fue? Gracias. Pensé que era mi termo. Cayó allá donde quise. Casi lo cogieron. Al final va a mandar plata. Wow, qué lindo. Mándame plata. Está de trípode. Oye, ya es hora de que lo pongas allá. Por favor. Envoltura. El cuaderno. Envoltura. Espera, ver. La verdad está, la están designando y se está mostrando solamente esta parte, ¿verdad? Que viene siendo ¿qué? La capa lipídica, ¿cierto? Y esta C que vendría siendo A y B. La envoltura. La envoltura. Bueno, cagada para Y en todos. este, el genoma, ¿verdad? Nena, ni la sé, no salió bien. Cálcide. Algunos me colocaron como cálcide esto de aquí. ¿Listo? Ok. Yo me acuerdo. Es bueno, pero te voy a hacer una para glucoproteína. Sí, señorita, también algunos virus reciben ese nombre. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿cómo ustedes podrían clasificar a estos virus que están representados en la diapositiva? ¿Cuál es cuál? ¿El primero? No. Pero no qué clase de virus es, no qué virus es, sino viendo ustedes estas imágenes, ustedes estos virus, ¿cómo los podrían clasificar? Con envoltura y sin envoltura. Pero esos sin envoltura reciben un nombre. Los virus desnudos. Entonces son los virus desnudos y los virus envueltos. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Este quién es? ¿Y este quién es? El desnudo, ¿cierto? Entonces miren que ya ahí comenzamos a clasificar a los virus en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son esos 2 grandes grupos? Los famosos virus desnudos y los famosos virus envueltos. Como su nombre lo indica, los virus envueltos son aquellos que presentan una envoltura que tiene características lipídicas, ¿verdad? Porque es obtenido de la membrana de la célula que ese virus infectó. Y los virus desnudos, por el contrario, son virus que no presentan esa envoltura. Eso quiere decir que esos virus lo que tienen más externo estructuralmente va a ser su cápside, ¿cierto? Y esa cápside, ¿qué composición tiene? ¿Pero qué tipo de moléculas componen la cápside? Eso que tú me estás diciendo que son proteínas, ¿verdad? Entonces las cápsides son proteicas, a diferencia de la envoltura viral. ¿Qué tiene la envoltura viral? Tiene lípidos y tiene proteínas también, ¿verdad? Obviamente tiene proteínas virales principalmente. Entonces miren ustedes
pare de contar, ¿cierto? Y miren ustedes que esa estructura de la partícula va a determinar cómo ese virus se forma, cómo ese virus se transmite, cómo ese virus entra a la célula y cómo ese virus se replica. Y más o menos de eso es lo que vamos a hablar en la clase del día de hoy. ¿Ok? Aquí estamos viendo entonces la estructura de lo que conocemos como un virus desnudo. Volvemos y repetimos. Esta estructura que se está mostrando aquí a manera de círculos que forman esta estructura geométrica de color azul es lo que se conoce como cápside, ¿verdad? Y obviamente dentro de esa cápside vamos a tener el material genético. A diferencia de los virus envueltos, como por ejemplo este virus que está aquí, ¿alguien lo reconoce? No lo reconocemos hasta ahora. Ese es el VIH, así es. ¿Y cómo ustedes van a reconocer a los virus de aquí en adelante cuando vayan conociendo de ellos? Porque los virus tienen glicoproteínas de superficie que son específicas para cada virus de los que afectan humanos. Y vemos cómo aquí está glicoproteínas GP41 y GP120 que son glicoproteínas específicas del virus del VIH. Este virus, a diferencia del anterior que era un virus desnudo, este virus es un virus envuelto, ¿verdad? Miren ustedes que aquí específicamente en la estructura le están mostrando a la membrana lipídica y la cápside que alberga el material genético la están mostrando acá adelante. Estas proteínas que tienen los virus envueltos en su membrana, en su capa lipídica, son las famosas glicoproteínas de superficie. ¿Ok? Hasta ahí eso está claro. Ahora la pregunta es, ¿para qué le sirve la cápside? ¿Para qué le sirve la envoltura a los virus? ¿Cuál es la función que tienen cada una de esas estructuras? Si no estoy mal, envoltura creo que sirve para proteger el material genético. Y la cápside, si no estoy mal también, eso es como tipo más una función, digo yo que infecciosa, como que facilita que el virus, diferentes células, como que pueda ser más fácil contagio. Ok, Manuela, ya vamos a aclarar toda esa información. La parte de la envoltura, que es como una protección adicional que tiene el virus, pero la cápside es como la manera en que delimita y protege su material genético de todo lo que está afuera, en especial para los virus desnudos. Y pues ahorita les facilita entrar en las células, más que todo uno lo nota en los bacteriófagos, porque por la misma forma de la cápside se les hace más sencillo entrar, pero más que todo es para delimitarlo del resto del espacio y que su ADN no se vea contaminado. Ok, entonces coinciden los dos en decir que la envoltura es una capa que proteja aún más al virus, ¿verdad? Ok, ¿quién más tiene algún tipo de información adicional sobre para qué sirve la cápside y la envoltura? Yo creería que la envoltura, a tener una membrana muy parecida a las células, pues haría que el reconocimiento sería más rápido para que el virus pueda entrar y hacer su replicación. Ok, tenemos muchas ideas, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Repíteme otra vez lo que dijo ella en tus palabras. Como tal, yo diría que la envoltura sirve así como dieron para engañar al virus, porque como se sabe a la célula, porque se necesita un hospedador para que pueda seguirse replicando y seguir reproduciendo, se vaya. Entonces, como tal, diría que la envoltura, dependiendo de la proteína, se verifica si la gente 120, como que engaña a la célula para que diga, ah, no, es comunicación de otra célula y se inyecte directamente en ella. Ok, tenemos muchas ideas y van a aprender mucho en esta clase de ¿verdad? Primera pregunta. Y vamos aclarando. Esta clase la voy a hacer así mucho con preguntas porque ustedes ya conocen más o menos los virus como son, ¿verdad? Pero les hago la primera pregunta. Acá, hasta este punto, tenemos la idea de que la envoltura viral. Esta, ¿te parece sí, está divina, está bella. ¿Dónde es eso? Mira la otra, uno dando virus y la otra pasando videos del laboratorio. Y les voy a dejar solamente con esas preguntas para que ustedes sigan pensando y vamos a seguir la clase. ¿Cuál era una de las medidas preventivas cuando estábamos en pandemia? Lavar las manos, ¿cierto? ¿Qué tipo de virus es el SARS-CoV-2? ¿Es un virus envuelto, un
está hecha de proteínas y aquí estamos mostrando la forma como, por ejemplo, el picornavirus ensambla esa cápside que lo constituye. Miren ustedes que diversas proteínas virales, ellas se ensamblan y comienzan a formar los protómeros para posteriormente seguir ensamblándose hasta que se forman esas estructuras o cápsides que tienen formas geométricas, ¿cierto? Y aquí aparecen entonces los diferentes tipos de cápsides que pueden tener los virus. ¿Cuáles ustedes conocen? Icosaédrica, helicoidal y compleja, ¿cierto? Esos son los tres tipos de cápsides que van a tener los virus. Icosaédrica, helicoidal y compleja. Y yo les decía mucho que el tipo de cápside que tenía el virus va a determinar también la forma de ese virus, ¿verdad? Porque ya ustedes aquí pueden concluir de que este virus, que es el virus ébola, que ustedes han escuchado mucho hablar de él porque es un virus muy letal, ¿qué tipo de cápside tiene él? Helicoidal, y es el que le da la forma cilíndrica a ese virus. A diferencia, por ejemplo, Fernán, que me lo estaba mencionando mucho, este es el adenovirus, ¿cierto? Y ese adenovirus se caracteriza por tener estas estructuras a manera de antena bien prolongadas. Mírenlo aquí donde se ve la microscopía electrónica. El adenovirus tiene entonces una cápside icosaédrica, ¿cierto? Pero si pasamos a ver, aquí hay algunos otros ejemplos de cápsides icosaédricas, pero si pasamos a hablar de los virus que tienen cápsides complejas, un ejemplo que no es patógeno humano son los bacteriófagos, ¿cierto? Que infectan obviamente a bacterias. Ellos se catalogan como virus de cápsides complejas. Pero pasemos a un patógeno humano que tiene cápside compleja, y ese es el poxvirus. El poxvirus es el virus de la viruela, ¿ok? Y ese virus tiene una cápside compleja porque tiene varias estructuras que aparecen aquí formando la cápside de ese virus. Recuerden que el poxvirus, que es el virus de la viruela, lo tomábamos como ejemplo como uno de los virus que tiene mayor tamaño, ¿verdad? No es el de mayor tamaño, pero es uno de los que tiene mayor tamaño. Entonces volvemos. Como patógenos humanos nosotros podemos encontrar virus que tienen cápside icosaédrica y que son desnudos, como el adenovirus, ¿verdad? Podemos tener virus que tienen cápside icosaédrica y que son envueltos, como por ejemplo el famoso herpes virus. ¿Lo han escuchado? ¿Qué causa el herpes? La varicela, herpes simple, que es el que causa el famoso fuego labial, ¿verdad? Que escuchamos. Y también el herpes está asociado con enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vayan conociendo un poco de estos virus. Miren ustedes que aquí como icosaédrico desnudo aparece poliovirus. Lo han escuchado, una de las primeras vacunas que recibimos cuando estábamos bebés es la vacuna del polio, ¿verdad? Y tenemos el adenovirus, que puede causar infecciones respiratorias y gastrointestinales, y el virus de la hepatitis A, que como su nombre lo indica, es un virus que causa infección a nivel del hígado, ¿ok? Ahora, yo no les voy a poner a que se aprendan de una todos los tipos de virus que causan enfermedades en humanos, ¿cierto? Pero es bueno que ustedes se vayan familiarizando obviamente con los nombres de esos virus, ¿listo? Tenemos virus envueltos helicoidales, sí. Y un ejemplo, y del cual conocemos mucho y del cual escuchamos hablar mucho, es el virus de la influenza. El virus de la influenza es un virus que tiene cápside helicoidal y es un virus envuelto. ¿Cuáles no tenemos dentro del grupo de patógenos humanos? No tenemos esta conformación. Eso quiere decir que hasta el momento no se ha descubierto ningún patógeno humano que tenga cápside helicoidal y que sea un virus desnudo. Pero ahí le estamos mostrando ejemplos de uno, que es el virus del mosaico del tabaco, que afecta a plantas. ¿Ok? ¿Quedó claro lo de las cápsides de los virus? Y miren que la cápside, como les decía, determina mucho la forma del virus, ¿verdad? Los virus que tienen cápside icosaédrica generalmente tienden a ser virus que son redondos. Si está todo claro, ¿quién me dice qué virus, qué tipo de... Ya pueden decirme muchas cosas, ¿verdad? Del virus. Me van a decir este virus que saben de él a nivel estructural. Es icosaédrico y está envuelto.
proteicos virales, ¿verdad? A diferencia de nuestro material genético, ese que se encuentra a nivel del núcleo de nuestras células, que es de tipo, ¿qué tipo tenemos nosotros en nuestras células de material genético? ADN. Los virus pueden tener como genoma moléculas de ARN. Y es muy diversa las conformaciones en las que se pueden presentar esas moléculas, como vamos a ver a continuación. Y aparece la envoltura, ¿cierto? Ya reflexionaron sobre la pregunta que les hice ahora acá, que una de las medidas que se utilizaba para intentar detener la propagación del SARS-CoV-2 era el lavado de manos con detergentes, ¿cierto? ¿Por qué creen que esa medida era usada? Porque no sé, en estos días vimos de que el jabón está constituido por lípidos. Entonces yo imagino que eso hacía de que la membrana del virus se desintegrara y no sé, se muere el virus. Ok, Pues muy bien. cuando nosotros, bueno, he escuchado muchas veces cuando hablamos de virus de que algo particular con el COVID era que en su envoltura tenía una glicoproteína que era muy, o sea, era como las células de nosotros, o sea, la recibían mucho. Entonces, como dice Luna, al tener de pronto una envoltura lipídica, el jabón, no sé, ese tipo de detergentes ayudan a debilitar la envoltura y que no se propague más de lo que debería ser propagado. Ok, muy bien. Entonces miren ustedes que la envoltura al final no termina protegiendo al virus, ¿verdad? No es una capa adicional que lo protege. Entonces, ¿quién es el que protege? La cápside. Debido a las características y a la naturaleza proteica de ella es mucho más estable a condiciones ambientales, a diferencia de la envoltura, que está constituida por lípidos y que no soporta, por ejemplo, tratamiento con detergentes, con alcoholes, con ácidos. Entonces eso hace a esos virus más susceptibles a las condiciones ambientales. ¿Ok? Entonces, señoritos, la función de la cápside y la envoltura. La cápside ofrece protección. Eso está claro ya, ¿cierto? Y la envoltura, ¿qué es lo que tienen los virus a nivel de la envoltura? La glicoproteína de superficie viral. Ahora, ¿qué funciones ustedes aprendieron que tenían esas glicoproteínas de superficie? Actúan como receptores. ¿Cómo? El reconocimiento de quién? De las células hospederas, ¿cierto? ¿Y reconocen a todas las células? ¿Qué reconocen de las células? ¿Cómo, Manuela? No te entendí lo primero. Como cada célula tiene su conformación de glicoproteínas diferentes, el virus busca a esas glicoproteínas en específicas de esa célula diana que sí le va a permitir reproducirse. ¿Quién tiene las glicoproteínas? ¿El virus o la célula? La célula. La célula también tiene glicoproteínas, eso es cierto. ¿Y en el virus qué hay? En la envoltura viral, glicoproteínas de superficie viral, ¿cierto? Quien está reconociendo esa glicoproteína va a ser ¿qué? Receptores celulares, ¿ok? Y es cierto entonces que en esa envoltura viral que está hecha y es una capa bilipídica porque se obtuvo de la célula hospedadora, en esa envoltura también van a estar las proteínas virales, ¿cierto? Y esas proteínas virales son muy importantes porque ellas son las que median la unión y la entrada del virus a la célula hospedadora. Ahora, eso es un virus envuelto, ¿cierto? Y el virus desnudo, entonces, ¿cómo hace? Si él no tiene envoltura. ¿Cómo? Pero ustedes han escuchado que hay virus que no infectan todas nuestras células, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en una clase más adelante que se llama tropismo viral. Eso quiere decir que los virus tienen unas células que ellos prefieren infectar. Ellos no infectan todas las células. Y por eso es que los virus de las hepatitis afectan a quién? Al hígado.
específicamente, ¿cierto? Entonces miren ustedes que les tiene que quedar súper claro esta parte. Los virus, para poder infectar a las células, necesitan que esas células les proporcione un receptor, ¿ok? Y ese receptor tiene que ser afín con alguna de las moléculas que tiene el virus en su capa más externa. Eso quiere decir que los virus envueltos hacen contacto con la célula hospedadora a través de las glicoproteínas que tienen su envoltura. Pero los virus desnudos no tienen envoltura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos hacen ese contacto con la célula hospedadora? A través de las proteínas que tienen en su cápside. Esas proteínas que tienen en su cápside, los virus desnudos, son los que van a mediar la unión y la entrada del virus a la célula. ¿Ok? Regresamos acá entonces. En un virus desnudo, la cápside tanto protege al genoma del virus como participa en la unión y entrada de ese virus a la célula. En un virus envuelto, quien participa en la unión y entrada del virus a la célula son las proteínas que están a nivel de la envoltura viral. Pero quien protege el material genético sigue siendo la cápside. ¿Quedó claro? Ok. Y lo de los receptores que les estaba comentando se está mostrando en esta imagen, ¿verdad? Miren ustedes, aquí está mostrándose un virus desnudo. Asumamos que estas proteínas que están en rojo son las que utiliza él para hacer contacto con los receptores a nivel celular. El virus envuelto, las proteínas que tienen su envoltura son las que va a utilizar para hacer ese contacto y son las que van a mediar la entrada del virus a la célula hospedadora. Entonces, siempre recuerden que un virus para entrar a la célula se asemeja mucho a una cerradura y una llave, ¿cierto? Esa cerradura necesita una llave específica para que se pueda abrir la puerta, si no la puerta no se va a abrir. Si la célula hospedadora no tiene el receptor, el virus no la va a infectar. ¿Entendieron el punto? Se necesita que esa llave encaje bien en esa cerradura para que ese virus pueda entrar a la célula. Y aquí volvemos a repetir lo que hablábamos de los virus sin envoltura y con envoltura, ¿cierto? Y ellos son más susceptibles, en el caso de los virus con envoltura, a muchas condiciones ambientales como temperatura, ácido, proteasas, detergentes de secación. A diferencia de los virus sin envoltura, que lo que tienen más externo es una cápside proteica, y eso hace al virus más estable a temperatura, ácidos, proteasas, detergentes y desecación. Y al inicio hablábamos de que la estructura viral, la presencia de una envoltura o la ausencia de una envoltura tiene que ver mucho cómo el virus entra a la célula, cómo el virus sale de la célula y cómo ese virus se transmite. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? Vía respiratoria, por gotitas respiratorias, ¿verdad? Que se producen cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando cantamos. ¿Cómo se transmite influenza? Vías respiratorias también, ¿cierto? ¿Cómo se transmite VIH? Transmisión sexual, contacto sexual. Ok. ¿Cómo se transmite rotavirus? No lo conocemos. Causa diarrea. Ese casi no conocemos mucho de él. Pero los primeros tres ejemplos que dimos, SARS-CoV-2, influenza y VIH, son virus que tienen envoltura. A diferencia, por ejemplo, el rotavirus, que es un virus que no tiene envoltura. Vamos a ver qué pensamos nosotros con relación a eso. Y esta situación clínica, para ver si hemos entendido lo que hasta aquí hemos trabajado. ¿Qué dice? En un hospital pediátrico se reporta un brote de gastroenteritis aguda en varios niños. La mayoría de los pacientes presentan vómitos, diarrea acuosa y fiebre leve. Los médicos sospechan de una infección viral y comienzan a investigar la fuente del contagio. Tras realizar pruebas diagnósticas identifican que el agente causal es rotavirus, un virus conocido por su alta resistencia en el ambiente y su capacidad de transmitirse por la ruta que se denomina fecal oral. Mientras analizan el brote, surge una pregunta en la discusión del equipo médico. ¿Por qué el rotavirus puede permanecer viable en superficies y en el agua por largo
¿Quién me responde esa pregunta? Sofía. Porque no tiene una envoltura, entonces no tiene los líquidos, que es lo que estábamos hablando. ¿Quién no la tiene? El rotavirus. Entonces el rotavirus es un virus desnudo, ¿cierto? ¿Y cómo se transmite el rotavirus? Vía fecal oral. ¿Qué quiere decir esa vía fecal oral? Como ustedes vieron aquí, aquí les están diciendo que el virus se transmite a través de el agua, ¿cierto? Puede ser agua, alimentos contaminados, ¿ok? Entonces, el virus entra a nivel de nuestra cavidad oral, ¿ok? Consigue atravesar todo tracto digestivo. Y es un virus que causa sintomatología a nivel de ¿qué? Del tracto gastrointestinal. ¿Qué tuvo que atravesar ese virus antes de llegar al tracto gastrointestinal? ¿Qué condición adversa tuvo que pasar antes de llegar al tracto gastrointestinal? El pH. El pH a nivel del estómago, ¿verdad? ¿Y lo soportó? Sí lo soportó. Porque él hizo daño fue a nivel del intestino. Y toda esta sintomatología que tienen, vómitos, diarrea, fiebre, la fiebre no, vómito, diarrea, está asociada con obviamente las alteraciones que él está haciendo a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Listo? El SARS-CoV-2, por ejemplo, influenza, por ejemplo, es un virus que ustedes nunca van a encontrar que se transmite por vía fecal oral. Bueno, me faltó terminar lo de la vía fecal oral. Entra por la boca, ¿cierto? Y el virus, ¿dónde sale de nuestro cuerpo? A nivel de las heces. Y esas heces contaminan agua, contaminan alimentos, las personas que no tienen buena higiene. Entonces el virus consigue permanecer en las superficies también o en el agua. Eso lo hacen los virus desnudos. Hay excepciones, pero la mayoría de los virus desnudos tienen la capacidad de hacer eso. ¿Por qué tienen la capacidad de hacer eso? Porque son más resistentes a las condiciones del ambiente debido a que ellos tienen como estructura más externa una cápside proteica que los hace ser más estables en el ambiente. ¿Quedó claro? ¿Cómo se transmiten los virus envueltos? Generalmente esos virus, y voy a regresarme acá, generalmente los virus envueltos necesitan de un contacto más estrecho para ser transmitidos. Necesitan de un medio acuoso para ser transmitidos, para que les brinde esa estabilidad que ellos necesitan. Por eso el virus de la influenza se transmite por vía respiratoria, ¿cierto? Por gotitas respiratorias. Ese ambiente húmedo le permite al virus estar bien, aguantar más esas condiciones. A diferencia del rotavirus que puede permanecer mucho tiempo fuera, y ustedes hasta aquí sabemos que los virus son patógenos intracelulares obligados, ¿sí o no? Pero aquí me están diciendo que el rotavirus aguanta afuera por mucho tiempo sin una célula. Y ustedes han escuchado que muchos virus son transmitidos porque el área está contaminada, tocamos y nos pasamos por los ojos, nos pasamos por la boca y ahí obtenemos al virus, ¿verdad? Eso quiere decir que muchos virus consiguen mantenerse por periodos de tiempo fuera de una célula, pero no todos los virus tienen la capacidad de hacerlo, ¿ok? ¿Y eso quién lo determina? La estructura viral, la presencia o la ausencia de una envoltura, ¿ok? No tiene que ver con la virulencia. Muy buena pregunta porque tienden a confundir esa parte. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de estabilidad en el ambiente, pero no de la virulencia. No podemos decir que un virus que no tiene envoltura es mucho más letal, es mucho más grave, enferma más, no. Porque tenemos varios ejemplos, ¿cierto? Y el VIH es uno. El VIH es un virus envuelto, ¿cierto? Y el VIH es un virus que afecta de forma considerable a la persona que está infectada. Pero si por ejemplo el virus también tiene propiedades, o sea, ¿por qué no, por decirlo así, se pierde el sentido de lo que sea la envoltura y la cápside pierda los proteínas? O sea, porque simplemente tú lavándote las manos ya todo, si también tiene, o sea, también. Claro que sí, tienen la cápside muy bien, que vayan haciendo ese proceso de pensamiento. Ahora, Sofía, yo te regreso la pregunta.
Ese virus que quedó desprovisto de envoltura, ¿cómo va a ser para ingresar a la célula? ¿Cierto? Las cápsidas son diferentes, entonces la cápsida depende de las proteínas de reconocimiento. Exactamente. Así es. El virus envuelto, la capa más externa, recuerden, el virus va a hacer contacto con la célula a través de lo que él tenga más externo. Y un virus envuelto, ¿qué es lo que tiene más externo? La envoltura. Y con ella, las glicoproteínas de superficie, que es lo que le van a permitir hacer contacto con la célula. Cuando yo me lavo las manos con detergente, estoy destruyendo la envoltura y con ello las proteínas también, ¿verdad? Y eso hace que ya el virus no tenga cómo entrar a la célula, no tiene cómo infectar. Recuerden que los virus son patógenos celulares obligados. Profe, Vale. ¿cuál es la diferencia, o sea, en, no sé, semanas o tiempo con envoltura y el desnudo? O sea, a nivel de ambiente, ¿cuánto dura? Hay virus que consiguen mantenerse por periodos prolongados en el ambiente. ¿Listo? Los envueltos no lo hacen. O sea, son días. Pero ¿qué les digo? Aquí yo les voy a hablar de las generalidades, ¿cierto? Porque pueden haber excepciones. Yo les estaba diciendo que la mayoría de los virus desnudos aguantan condiciones del tracto gastrointestinal y por eso una de las principales rutas que ellos utilizan para transmitirse es la ruta fecal oral. Pero por ejemplo, el SARS-CoV-2 es un virus envuelto y se reportó en su momento que el SARS-CoV-2 también hacía presencia en heces. Entonces hay excepciones a esa regla general que yo les estoy dando a ustedes en este momento. ¿Listo? Respondan la pregunta de Daniel porque ya todos o la mayoría creo que lo tenemos claro. La pregunta de Daniel es, para que te quede claro Daniel, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los más resistentes al ambiente? ¿Los desnudos o los envueltos? Los desnudos. Así es. Por las características o la naturaleza proteica de la estructura más externa que ellos tienen, que es la calcidequina. ¿Ok? Vamos a hacer el receso y continuamos. ¿Listo? 5 minutos.